Muy buenos días, amigas y amigos que nos siguen a través de las páginas oficiales de la Universidad Autónoma de Guerrero, del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Ignacio Manuel Altamirano. Para mí es un enorme gusto poder saludarles, poder darle la bienvenida a nuestro conferencista del día de hoy, que gracias a las gestiones de nuestras autoridades, de nuestro director y de la planta docente, ha sido posible, así como el día de hoy nos acompaña el doctor Ulises Cruz, que en ocasiones anteriores nos puedan acompañar personalidades del ámbito de la política, del ámbito de nuestra disciplina, que es la ciencia política, y de la vida cultural de nuestro país, para poder compartir sus experiencias, sus opiniones de distintos temas sobre los ámbitos en los que desarrollan su actividad profesional. El día de hoy nos acompaña el doctor Ulises Cruz, quien asume que es un profesionista capaz, disciplinado y comprometido, especialista en análisis del discurso político en campaña y estrategias de reparación de imagen. El doctor Ulises Cruz es de formación profesional, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y tiene estudios de posgrado en una estancia postdoctoral en CONACYT, en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México, con un proyecto de investigación denominado Los efectos de la reelección en el discurso político en campaña, México en perspectiva comparada. Es doctor en Ciencias de Gobierno y Política por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y presentó una tesis, una tesis doctoral por la que obtuvo el grado de doctor, denominada El Spot Político en México, validando el análisis funcional del discurso político en campaña, que fue aprobado con mención cum laude. Y es también maestro en comunicación pública por la Universidad de las Américas de Puebla y cuenta con un diplomado en economía pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Como pueden ustedes constatar a través de estas referencias curriculares, contamos hoy con la presencia de un ponente magistral, con un conferencista que cuenta con un amplio conocimiento sobre aspectos de la comunicación política y del discurso. El día de hoy, sin más preámbulo, le damos la bienvenida. Yo agradezco al director la oportunidad que me da de poder recibir de manera virtual en nuestro instituto al doctor Ulises Cruz. Y sin más preámbulo, le damos el uso de la palabra y la más cordial y afectuosa bienvenida a nombre de la comunidad de estudiantes, de profesoras y profesores de este instituto. Doctor Ulises, bienvenido y la palabra es suya. Muchas gracias. Pues yo quiero felicitar al instituto por esta iniciativa y también quiero agradecer mucho la invitación que me han hecho al director Marco, a Fanny, Juan, a todos, todo el equipo del instituto que me hizo esta invitación. Y pues bueno, sin más preámbulo, yo lo que voy a presentar y me voy a permitir compartirles, bueno, no sé si me pudieran habilitar para poder compartir mi pantalla. Bueno, me dice que se inhabilitó la función. A ver, sí. No la puedo compartir. Ya, listo. Ahí está. Muchas gracias. No sé si la pueden ver. Sí, perfecto.
Ok, el día de hoy yo vengo a hablarles sobre las elecciones intermedias y a mí lo que me interesa es un poco platicarles hoy de qué hablan los partidos políticos y las coaliciones en elecciones intermedias. Esta elección intermedia es muy particular porque justamente lo que estamos viendo es unas elecciones que se van a desarrollar en unas condiciones en donde la economía va a ser un factor fundamental para la toma de decisiones y en donde también la indignación y también la afiliación, por un lado, y la empatía que hay hacia el presidente van a poder confrontarse en las siguientes elecciones. Entonces va a ser una elección que seguramente va a dar mucho de qué hablar, particularmente porque tenemos un presidente que como ningún otro va a estar todos los días muy temprano hablando de todo lo que ha hecho su gobierno, lo cual en México pareciera que o se viera como algo que es ilegal, pero en otras partes del mundo realmente los presidentes de la República, los presidentes en turno, tienen mucho esta facilidad de poder comentarle un poco a los electores cuáles han sido sus avances y logros del gobierno, porque se parte también del supuesto de que el elector, el ciudadano, tiene la cultura política necesaria como para poder hacer esta evaluación, ¿no? Y en donde también los medios de comunicación, de la manera en la que informan, hacen que esta evaluación que hacen los ciudadanos pues sea un poco más asequible, un poco más clara. Entonces, en nuestro país no ha alcanzado estos niveles de democratización, porque al final de cuentas también son elementos que abonan a la democracia, particularmente a la comunicación política. Pero bueno, vamos a tener un presidente que como ningún otro ha estado justamente intentando convencer de que estos 3 primeros años de gobierno ha habido muchos avances, particularmente en el combate a la corrupción, que fue la principal propuesta con la que ganó. Bueno, ¿de qué se tratan las elecciones intermedias? Bueno, para el ciudadano, como ya lo comentaba, es la oportunidad que tiene para evaluar el desempeño de la administración del presidente en turno. ¿Por qué? Porque es en este momento en donde el ciudadano puede confrontar un poco cómo va el desempeño de la administración. Eso por lo que votó, ¿se ha cumplido, no se ha cumplido, ha habido avances significativos o no? Entonces, la elección intermedia es justamente una evaluación del desempeño gubernamental. Y ojo con esto, porque esto va a ser muy importante cuando veamos el discurso que los candidatos a diputado federal hacen en campaña. La idea es si ellos también logran entender esta dinámica que tiene la elección intermedia, que curiosamente en México hay una línea poco desarrollada sobre este tema, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay toda una línea de investigación que tiene que ver solamente con análisis de elecciones intermedias. Pues aquí también quiero iniciar poniendo el centro de atención que en cuestión de investigación todavía nos falta mucho por conocer sobre el comportamiento del voto y del discurso en elección y de los ciudadanos en elecciones intermedias. ¿Qué significa para el presidente y su partido? Bueno, pues para el presidente significa poder aplicar sus planos programáticos con la menor oposición posible. De ahí que el presidente está intentando ganar la mayoría en el Congreso, particularmente la mayoría calificada. ¿Por qué? Porque esto le permite que pueda reducir al máximo las negociaciones que puede hacer con otras fuerzas políticas, y lo cual, aunque es un poco riesgoso a la democracia, porque prácticamente nos deja a la buena voluntad del presidente en turno, no es tampoco nada descabellado, porque usualmente todos los presidentes lo que quieren hacer es lograr este objetivo, poder tener la mayoría en el Congreso para implementar sus proyectos que han prometido a la ciudadanía o con los que ganaron. Y lo otro es porque justamente la elección intermedia siempre se ha entendido como esta oportunidad que se tiene para poder retener el poder y que el partido y el presidente en turno puedan extender un periodo más su estancia en el gobierno. Y esto tampoco es propio de este gobierno en turno. Todos los políticos usualmente, o la clase política, lo que va a estar intentando es retener el poder. Y otra parte de ellos lo que va a estar intentando es arrebatar ese poder para poder acceder ellos al gobierno y poder llevar a cabo sus planes programáticos, ¿no? Entonces, para el presidente y su partido, pues significa esta oportunidad de poder extender un periodo adicional y de poder llevar a cabo o cumplir las promesas con las cuales ganaron.
¿Cuál es el objetivo? Como ya le dijo, bueno, pues un poco ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. Actualmente Morena, en coalición con el Partido del Trabajo y PES, pues tiene 322 diputados, lo cual les ha permitido tener un gran margen de maniobra. Lo hemos visto con todas las modificaciones que se han hecho de manera reciente, ¿no? Un poco la extinción de los fideicomisos, de los 109 fideicomisos que acaban de desaparecer. Da un poco cuenta de ello. Y entonces esto también, como vemos, es algo que va a estar preocupando al presidente del turno, que pueda justamente alcanzar la mayoría. Y si es Morena solo, pues qué mejor, ¿no? Ahora bien, esto no es una tarea fácil, porque al menos hay 4 líneas de investigación que se han abierto en el entendimiento de las elecciones intermedias. Una tiene que ver con el abrigo presidencial. ¿Y a qué se refiere? Bueno, el presidente lo que hace en elecciones intermedias, y esto un tanto lo que voy a platicar es para que nosotros entendamos la dinámica, en elecciones intermedias lo que el presidente hace es intentar apoyar a los diputados federales, personificándose en ellos para que la gente no los evalúe de manera directa, sino los evalúe en relación con el presidente en turno. Entonces, ahí, y que se conecta con el segundo punto, la popularidad del presidente va a ser un factor para que estos diputados puedan justamente hacerse de esos votos que potencialmente podría llevarse el presidente. Por eso la asociación que ustedes se cuenta siguen siendo en referencia al presidente, porque el presidente, y me atrevo a decirlo a título personal, es el único presidente que realmente tiene una base de votación amplia, y lo podemos ver nada más en el responde del PRD. Tal parece que cuando el presidente salió del PRD, pues prácticamente el PRD dejó de existir como tercera fuerza. ¿Por qué? Pues justamente por la popularidad que tiene en ciertos sectores. El otro tiene que ver con el ascenso y declive. Las elecciones intermedias, y lo dice un poco la literatura, es que usualmente el candidato presidencial es ese pivote que incrementa la votación en elecciones presidenciales, porque justamente el presidente lo que hace es convencer o allegar a esas personas que de repente en una elección intermedia se mantienen apáticas, pero por el carisma, por la propuesta, de repente se ve un poco, le llama la atención la figura de algún candidato presidencial, entonces va y emite su voto. Por eso que casi generalmente la elección presidencial y las elecciones intermedias, yo te lo vamos a ver un poco más adelante, casi siempre tiene un porcentaje de votación que usualmente se mantiene. Y por eso a veces cuando dicen, bueno, los partidos de oposición es que hay que hacer que la gente vote y salga a votar y podamos tener o alcanzar esa participación que tenemos en las presidenciales. Bueno, pues esta teoría de ascenso y declive lo que nos va a decir es que va a ser un poco complicado, porque justamente esa figura central que hace ese extra de votos, pues no se mantiene en la elección intermedia, lo cual en esta elección el presidente va a actuar como ese pivote. Por eso creo un poco que por lo menos el presidente va a poder, o la intención es que él pueda sacar a votar a esos votantes que lo hicieron por él en el 2018. Y un tanto también lidiar con la parte de los clústeres que se han hecho de descontentos, que por ahí también puede haber un incremento de la votación, aunque también se corre el riesgo que por la polarización que se prevé que haya en el 2021, pues justamente estos indignados, en lugar de salir y emitir su voto y castigar la administración del presidente, pues lleguen a asquearse o astigarse tanto de la política por la polarización que existe, que efectivamente, en lugar de salir a votar, se queden en casa, ¿no? Y otro es el estado de la economía. En elecciones intermedias, muchas investigaciones apuntan a que justamente el estado de la economía es lo que va a estar marcando la evaluación. Y particularmente más allá de la economía, que ciertamente ese es el tema central, a lo que se refiere un poco es que también va a haber temas que van a estar impactando en el conocimiento del votante, que lo va a estar haciendo a que vaya y vote por X o Y fuerza política. Entonces, estas 4 teorías que yo acabo de mencionar, pues es justo lo que no lo hace una tarea fácil, porque en tanto que el presidente y su partido va a intentar, por ejemplo, hacer este abrigo presidencial para que más personas vayan y voten, ¿no? O la base del partido vaya y emita su voto a favor
de ellos, pues también los opositores van a poner un tanto en perspectiva este comportamiento. Y aquí lo que quiero señalar es que aunque el presidente puede ser un factor, no necesariamente significa que pueda ser un factor positivo. ¿Por qué? En muchas investigaciones, hay investigaciones que dan cuenta que el presidente en turno solamente puede hacer diferencia en aquellos distritos en donde hay un empate. En distritos en donde el presidente tiene una reputación negativa, generalmente en lugar de ir a ayudar al candidato que está en ese distrito, lo que va a hacer es perjudicarlo. Por eso aquí, un tanto el discurso presidencial en elecciones intermedias tendría que justamente empezarse a plantear si la presencia del presidente en los distritos o en los territorios a donde va hace una diferencia a favor o en contra, lo cual creo que no existe, porque este tipo de trabajos en nuestro país son demasiado limitados y entonces todo se va a la luz de la encuesta, pero hay otras cosas y otros métodos que justamente nos permitirían saber si efectivamente la presencia del presidente en esos territorios afecta o no a la forma en cómo se emite el voto, lo cual también ahí habría que estar tomando en cuenta. Estos son algunos históricos de cuántos escaños más o menos se han perdido. Usualmente siempre en cada elección siempre hay una pérdida de escaños y todo lo que vimos en la lámina anterior parte de esta idea, la idea de decir, ok, las elecciones intermedias siempre se pierden escaños, pero ¿por qué? Porque algunas pérdidas son más fuertes que otras. Entonces, toda la parte del análisis de elecciones intermedias se preocupa por esto. Y se dan cuenta, el PAN, por ejemplo, en la elección de 1997, pues perdió 61 escaños. El PRI, perdón. El PAN en la elección del 2003 perdió 19, el PAN nuevamente en la del 2009 pierde 64 y el PRI pierde un poco menos, en la elección del 2015 pierde aproximadamente 10 escaños el partido, no me refiero a la coalición, y entonces hay una pérdida. Lo que nos diría esto es que efectivamente lo que deberíamos estar esperando es que el presidente tenga una pérdida considerable de escaños, pero habrá que ver la magnitud. Desde mi punto de vista, a pesar, hay una segmentación que yo he podido ver, pero no he podido comprobar, porque no tengo una encuesta que lo haga, pero yo creo que hay sectores que piensan que esta caída va a ser muy fuerte. Yo no estaría de acuerdo, porque habría que meter la variable de que muchos programas hoy en día están llegando de manera directa a muchas personas a las que tradicionalmente no les llegaba. No obstante, lo otro es que también hay los números del presidente no se mantienen tan desfavorables. Lo único que podría pegar es que efectivamente en esta evaluación, tanto el tema de salud como la pérdida de los empleos pegue demasiado como para que la gente realmente salga y castigue. Pero al día de hoy, yo no me atrevería a decir que eso está del todo claro. Entonces, lo que decía, en las diapositivas anteriores les comentaba yo justamente esto, cómo la participación de una elección a otra generalmente disminuye. Y vean cómo efectivamente las presidenciales pues justamente son ese pivote que marca la teoría de ascenso y declive. Los candidatos presidenciales son lo que hacen, son ese pivote que hacen que la gente salga a votar más. Entonces, hoy creo que la votación posiblemente se mantenga o se reduzca un poco, dependiendo del elector, cómo evalúe la elección y si está en el ánimo de salir a votar o se polariza tanto que dice, ¿sabes qué? Yo mejor no voto y se queda en casa, ¿no? Entonces, esta lámina prácticamente lo que nos ayuda a ver es cómo el candidato presidencial, pues es ese detonante, o el principal detonante, obviamente es multifactorial, como por ejemplo la cultura política, pero bueno, es el principal detonante que interviene en elecciones intermedias. La popularidad también, hemos visto la popularidad de los expresidentes, no obstante, si se dan cuenta, aunque la popularidad en elecciones intermedias, por lo menos antes de Enrique Peña Nieto, no han sido tan altas, o son altas, por lo menos más que Enrique Peña Nieto, aún así la pérdida de escaños fue considerable. Entonces aquí también es donde justamente nos falta mucha información empírica para ver hasta dónde la teoría se sostiene o qué es lo que explica. Por eso en México lo que debemos hacer, y es una lástima, hay un poco la desaparición de los fideicomisos, que sirven un poco para eso también, le ayuda también a los políticos. Lo que necesitaríamos es justamente ver
si en elecciones intermedias, ¿qué explica esa pérdida de escaños, ¿no? Porque esta información justamente no solamente le sirve a la ciudadanía o a los investigadores, también le sirve a los políticos para tomar decisiones. ¿Qué explica esa pérdida? Por ejemplo, aquí si hablamos un tanto de asociar la popularidad de Enrique Peña Nieto en comparación con Felipe Calderón, Vicente Fox Zedillo, a pesar de que es una persona que tiene menos popularidad, pues también es la que pierde menos escaños. Entonces ahí no necesariamente hay una correlación, o por lo menos visiblemente. Lo otro es que sí, tal vez lo temático sí afecta. Esta es una evaluación que hace Consulta Mitofsky y se dan cuenta, por lo menos en la elección del 2003, 2009 y 2015, por lo menos en la de 2003 y 2009, pues esta idea de crisis realmente se mantiene ahí en las elecciones intermedias. Y en la de Enrique Peña Nieto, en la inseguridad. Entonces creo que temáticamente los partidos de oposición aquí tendrían una esperanza de poder ganar la mayoría del Congreso si logran conectar bien con el votante y justamente tocar esa fibra que les duele temáticamente. Aunque también eso se ve. Ahora bien, con base en estos objetivos que se persiguen en una elección intermedia, en esencia el discurso debe tener un comportamiento particular, que es prácticamente la esencia de esta charla. Pero como dice un tanto la pregunta, ¿es así? Bueno, pues vayamos a verlo. Este es un modelito que yo trabajo. Justamente yo me especializo en análisis del discurso político en campaña y utilizo el modelo que el doctor William Benoit, Blenny Pierre, desarrollaron en 1998 y es un modelo muy sencillito. Lo que el modelo nos dice es, el discurso político en campaña tiene un comportamiento pragmático, porque su principal objetivo del discurso político en campaña es ganar una elección, o del candidato que ejerce el discurso político en campaña es ganar la elección. Dice, ¿y esto cómo lo hace? Muy sencillo, aclama, ataca y defiende. La aclamación es un elogio, es una manifestación, una expresión oral que tiende a elogiar la figura del candidato, sea que venga de su propio partido, de sus simpatizantes o del mismo. El ataque es una expresión oral o escrita que justamente lo que lleva es denostar la imagen de los opositores para mermar su base de apoyo electoral, y la defensa es una estrategia discursiva que se utiliza para aminorar los efectos de un ataque. Ahora bien, estas tres funciones se ejercen sobre temas de política y carácter. Y por política nos referimos a hechos pasados, como cuando dicen, vota por mí, porque yo cuando fui diputado, presidente municipal, hice 2 hospitales, pavimenté 5 carreteras, le di salud a los niños vulnerables, hecho pasado. Un plan futuro es un plan concreto. ¿Qué significa? Que dice, ok, vota por mí y yo voy a pavimentar 2 carreteras. Voy a dar becas de 1,000 pesos. Voy a construir un hospital. Voy a traer una inversión de 20 millones de pesos, ¿no? Y una meta general es un plan vago. Ojo, aquí pongan atención. Una meta general es un plan vago. ¿Qué significa el plan vago? Vota por mí, yo te voy a dar empleo, yo te voy a dar salud. El candidato nos dice que nos va a dar todo eso, pero no nos dice ni cuánto, ni cómo, ni dónde. Y los temas de carácter van asociados a las cualidades personales. Yo soy honesto, yo soy luchador, a las habilidades de liderazgo, que tiene que ver con la capacidad del funcionario para conseguir metas como funcionario público, ¿no? Vota por mí, yo sí sé cómo acabar con la inseguridad, ¿vale? Y los ideales, que son valores o principios socialmente compartidos: esperanza, libertad, igualdad, democracia, ¿vale? Bien, pues esto que les voy a presentar es un análisis de 682 spots de candidatos a diputado federal. Yo hago un análisis de contenido cuantitativo de elecciones intermedias de 2009 y 2015, y justamente por eso lo que hago aquí son algunas presentaciones de esto que yo tengo. En el 2018 voy a hacer justamente el siguiente análisis del otro proceso electoral intermedio, ¿vale? Tengo 234 spots analizados del 2009 y 448 del 2015. Bien, vayamos al primer punto. El candidato a diputado federal, después del gobernador y el presidente de la República, son los 3 candidatos en donde hay mayor negatividad. Y ojo, esto es bien importante.
La metodología, particularmente el análisis de contenido cuantitativo, nos ayuda mucho a tener estas ideas que se crean, por lo menos respecto de los formatos de mensaje, específicamente del spot. ¿Por qué? Porque de repente decimos, es que todas las campañas, es que los políticos son negativos, o sea, solamente hablan mal de ellos. Dices, bueno, sí, dice, quisiera que fueran más positivos, que no se ataquen tanto. Bueno, esto posiblemente se ve potenciado, ¿no? Por las campañas en tierra, por los medios de comunicación, pero al menos en el spot, lo que podemos ver es que ellos son más positivos que negativos. Y usualmente, al menos solamente varía en el debate, porque el debate es un encuentro frontal y por eso es que varía, pero por lo menos lo que yo he encontrado es que justamente en México las elecciones son más positivas que negativas. ¿Por qué? Bueno, gran parte lo explica el sistema de reelección, y aquí lo voy a dejar como un punto, voy a regresar al final sobre el sistema de reelección, pero en esencia el sistema de reelección es lo que nos va a estar moviendo mucho el comportamiento. Entonces, la defensa siempre en el spot es muy pequeña. ¿Por qué? Porque no el spot lo que tiene es que es un formato que es altamente controlable. Entonces, el candidato dice lo que tiene que decir sin interrupciones y muy pocas veces se defiende. Lo otro es que las unidades, los spots, se asignan más a presidente de la República, diputado federal y gobernador. Entonces, por eso también las frecuencias tienen una variación significativa. ¿Por qué? Porque hay más unidades que se están intercambiando entre los candidatos. El diputado a presidente municipal, por ejemplo, solamente recibe un spot y entonces spot solamente lo dedica a presentarse, ¿no? Entonces, por eso cuando incluso analizamos spots, estos tres candidatos, y aquí hay una justificación, porque de repente en las investigaciones solamente los tomamos, pero una justificación de por qué tomar estos tres principales candidatos, pues justamente proviene por el número de unidades que tienen y por el número de unidades que intercambian. Eso nos va a dar más claridad sobre esa interacción discursiva. Ahora bien, fíjense lo que pasa cuando desagregamos estas funciones, por lo menos de aclamación y de ataque, por año y por partido, ¿no? Vean, por ejemplo, cómo todos los partidos de izquierda, o bueno, que estaban con el PRD, suelen ser más negativos que el tercer partido. En el 2015, vean cómo el PAN es más negativo que el tercer partido. Esta es una hipótesis que yo tengo y la cual espero comprobar en las elecciones del 2018, es que en elecciones intermedias se habla en ciclos de rivalidad. ¿A qué me refiero? Usualmente en México, a pesar de que tenemos tres partidos que disputan la presidencia de la República, usualmente siempre la competencia tiende a ser entre dos, ¿no? Aludiendo un poco a esta ley de Duverger. Entonces, generalmente, las dos principales fuerzas son las que concentran el mayor número de votos. No obstante, esa rispidez que provoca entre el primero y segundo lugar, lo que aquí nos podría aparentemente estar diciendo es que esa rivalidad se traslada en automático a la elección intermedia. Y entonces el partido que queda en segundo lugar se vuelve el más negativo. Si ustedes observan las dos elecciones, generalmente el segundo lugar es el que se vuelve el más negativo de todos los partidos y no el tercero. Lo que nos dice también una cuestión interesante. ¿Por qué el tercer partido no se vuelve tan negativo si está en oposición? Bueno, pues una explicación que al parecer, o que yo encontré, y la dejo aquí como tentativa hasta poder seguir analizando más elecciones, es que el tercer partido lo que hace es que una vez que acaba la elección, es más fácil tender puentes y negociaciones con el tercer partido. Y entonces el tercer partido forma acuerdos con el partido ganador y esto hace que en la elección intermedia sea menos negativo que el que quedó en segundo lugar, con el cual cuesta demasiado trabajo llegar a ciertos acuerdos por la rispidez que se alcanzó en la elección anterior. Bueno, pues un poco el comportamiento discursivo que ustedes ven aquí nos podría estar sugiriendo esto que les acabo de decir. En la elección intermedia y la elección presidencial hay ciclos de rivalidad que se prolongan, ¿vale? Lo otro, vean un poco a los oficialistas y a los opositores. Vean aquí cómo los oficialistas tienden a ser más positivos y los opositores tienden a ser más negativos.
Y esto se va a concatenar con lo que les voy a poner ahorita en los temas. ¿Por qué? Porque se dan cuenta los partidos políticos que el ataque puede mermar su base de apoyo. Solamente que algo que no les ha quedado claro a los partidos de oposición es que el ataque hecho sistemáticamente no tiene una función si no va estratégicamente dirigido. ¿A qué me refiero? Que generalmente los partidos de oposición solamente hacen lanzar ataques, pero nunca lanzan el ataque de manera focalizada. Entonces, el tema del ataque es que llega un momento en donde la gente ya no ve o ya no está a favor de ese ataque porque de repente lo empieza a percibir como injurioso, como deleznable, o simplemente que ese partido no propone nada y solamente dice cosas que no abonan nada a solucionar sus problemas. Y entonces eso les perjudica. Por eso en elección intermedia, algo que les debería quedar claro a los partidos, es justamente que cuando ellos vayan a hacer esta evaluación presidencial y vayan a ejercer un ataque, lo hagan estratégicamente, porque si no logran que el votante pueda hacer esa conexión con el ataque que yo estoy haciendo, lo que provoca es una disonancia cognitiva, ¿no? En donde la gente va a decir, bueno, pues es que a mí eso que están diciendo no me pasa, o sea, ¿de dónde dicen eso? Yo lo que sí veo es que el presidente está acabando con la corrupción, ¿no? Y entonces la idea de, bueno, si tú lo defiendes, entonces significa que tú también eres corrupto, permea más en la sociedad y polariza más. ¿Por qué? Porque los partidos no son capaces de estratégicamente, y con estrategia me refiero no solamente a un análisis de este tipo, sino también a una cuestión de framing, de marcos, de saber qué es lo que tiene la gente en la cabeza. Justamente si ellos no pueden hacer eso, pues va a ser difícil poder conectar y mermar esa base de apoyo. Por la parte de los oficialistas, pues ellos son muy positivos porque ellos lo que quieren es olvidarse de todo. Ellos lo que quieren es, tú no te preocupes, todo va funcionando bien, mira todo lo que hemos logrado, mira todo lo que hemos hecho más que los demás, o sea, vamos para adelante, vota por nosotros, ¿no? Y eso también explica un poco por qué son positivos. Es la elección que más mira hacia el pasado, y vean cómo aquí esto que les expliqué en un primer punto ya empieza a hacer mucho sentido. Vean cómo los candidatos retadores empiezan a ver al pasado como una estrategia de ataque para poder pegarle al presidente. Sin embargo, ellos no se dan cuenta que y esto va muy específicamente a los partidos opositores, que los diputados en cada territorio son la personalización del presidente. Si ellos no pueden personalizar y personificar al presidente en el candidato oficialista, difícilmente van a poder lograr conectar con el votante, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Ojo, aquí estamos hablando de estrategia, y cuando yo hablo sobre las funciones, no estoy diciendo que ellos deban atacar porque eso es bueno, no estoy diciendo para nada eso. De lo que se parte es de la idea que, con base en la literatura y en el modelo, estas funciones, tanto los opositores como los oficialistas, deben ejercerlas estratégicamente, y ejercerlas estratégicamente significa que ellos mismos deben de dosificar y sopesar la magnitud y la orientación de cada una de estas funciones. En caso de los opositores y los oficialistas, pues yo he estado haciendo un poco hincapié justamente en qué es lo que deberían ver en cada rubro que hemos estado tocando. Vean los temas. En México, casi el 60% de los temas, o 70%, siempre hablan más de las cualidades del candidato, de los ideales o de sus habilidades de liderazgo. O sea, en México siempre estamos votando por lo que dicen los candidatos de ellos mismos. Y justamente aquí lo estamos viendo en el total. Vean en el total cómo 64% del discurso político en campaña que se ejerce en nuestro país, y este total pertenece a es un análisis de 2.540 spots hechos de manera cuantitativa y responde a las frecuencias de esos 2.540 spots, entonces, que van desde el 2006 hasta el 2015. Entonces, de ese total, 64% lo dedican a hablar de los candidatos, de sus cualidades.
y solamente 36% tienen que ver con los temas referentes a política. Y ahorita van a ver algo bien interesante, porque estamos referentes a política significan hechos pasados, significan planes concretos y planes vagos, porque de ese 36%, casi más de la mitad se va solamente a tratar planes vagos. Entonces, justamente el discurso nos está diciendo sobre qué estamos votando los mexicanos en todas las elecciones y particularmente en las elecciones intermedias. Haciendo de lado esto que les estoy comentando, justamente en los temas de carácter, la elección a diputado federal es la única elección en donde los temas de política y los temas de carácter se equilibran. Es decir, es la única elección en donde la discusión de los temas de política se incrementan. Y justamente se incrementan, ¿por qué? Bueno, se incrementan porque justamente los partidos, y tiene que ver con esta diapositiva que les estoy poniendo, justamente los partidos distinguen que esta elección intermedia es una evaluación del presidente en turno y por eso es que los temas de política se incrementan. Y vean cómo se comportan. Si ustedes ven aquí, mientras los opositores le pegan a los temas de política para justamente hacer esta evaluación negativa del presidente en turno, los partidos en el gobierno, vean cómo ellos lo que quieren es olvidar todo lo que se ha hecho, seleccionar solamente aquellas partes que les son significativas o aquellos logros que les son significativos, pero se cargan más hacia el carácter. Otra vez se van a la parte que les es más rentable, hablar de lo honestos o de los buenos que son, ¿no? Si ustedes recordarán, en la elección del 2015, Enrique Peña Nieto decía que las cosas buenas también cuentan, y cuentan mucho, ¿no? Un poco por ahí era el fraseo. Bueno, pues vean como una elección intermedia, en tanto que los oficialistas quieren olvidar la parte incómoda de los temas de política o la crítica que se ha hecho hacia los temas de política, los partidos opositores pues justamente se centran en eso, ¿no? Vean cómo aquí incrementan significativamente las frecuencias y también en la elección del 2015, y vean cómo esto se refuerza con el comportamiento de los independientes. Los candidatos independientes, que no son candidatos partidistas, que son candidatos por primera vez, vean cómo justamente ellos no entienden el juego de la elección intermedia y entonces empiezan a hablar sobre su carácter, ¿no? ¿Por qué? Porque el independiente no, y lo entiendo, porque el candidato independiente generalmente es alguien que tiene vocación o que tiene ese deseo de participar y se incorpora casi sin ninguna experiencia o un roce previo con la política y entonces actúa por intuición. Y su intuición pues es hablar de él, ¿no? O de ella, en su caso. Entonces, vean cómo aquí lo que desconoce el independiente pues es justamente que la elección intermedia tiene un comportamiento muy particular, que es la elección del presidente. Vean los subtemas. Vean, estos son los temas o los subtemas de política y de imagen. Vean los planes vagos, ¿cuánto concentran? Concentran el 40% del discurso de los diputados federales en el 2009 y 2015 que hicieron un spot, concentran el 40% de las metas vagas. ¿Por qué estamos votando? Vota por mí, yo te voy a dar empleo. Vota por mí, yo voy a mejorar la economía. Vota por mí, yo voy a dar salud, pero no sabemos cómo lo va a hacer. Y después, el otro 33% se va a sus características personales. Yo soy honesto, yo soy luchador, ¿no? Y el otro % se va a los ideales, que tiene que ver con valores socialmente compartidos, como luchar por la libertad, luchar por la igualdad, por la esperanza, ¿no? Por recuperar y salvar a México, es la parte de los ideales. De la investigación les puedo decir que en este punto los ideales generalmente son, tengo el presentimiento, y aparte del presentimiento lo he visto en muchos datos, pero también tengo que confirmarlo con otras cuestiones que justamente estoy evaluando a la luz de mi investigación, y particularmente lo que he observado es que los ideales es la parte en donde los candidatos conectan con el votante, ¿no? Es la parte que más seduce a los votantes. Y vean algo, aquí
ya vimos en qué se concentra, pero vean cómo las metas concretas, o sea, los planes concretos de decir, oye, yo te voy a pavimentar tu calle, o yo te voy a construir 2 hospitales, o te van a llegar 1,000 pesos de beca para tus hijos. Vean, es el 1.6% del discurso, 1.6%. Entonces, efectivamente, cuando la gente dice, es que pues nunca proponen nada, pues bueno, esta lámina confirma empíricamente que efectivamente, por lo menos lo que proponen los candidatos a diputado federal son demasiado vagos, porque incluso este 1.6% no tiene una concreción en el sentido de que las propuestas siquiera se estén discutiendo si son viables o no. Por eso hoy lo que falta es que nosotros tengamos una cultura en donde todos los candidatos de todos los niveles debatan sobre qué van a hacer. Lo que le falta a este país es más debate, justamente para que podamos evaluar o tener parámetros más amplios de evaluación sobre los candidatos. Viendo los spots que se difundieron en el 2015, y por eso analizo spots, si nosotros nos sentáramos a ver todos los spots que se difundieron en 2015, veríamos entre 25 y 30 años de spots si estuviéramos sentados viéndolo. Si viéramos los debates que por lo menos tuvieran una incidencia del INE y se transmitieron, estaríamos viendo un año con 4 meses de debates. Vean la cantidad de spots que tenemos versus la cantidad que debatimos. Somos sociedades que debaten poco y ese es uno de nuestros problemas. Lo otro es que el 85.2% pues justamente se concentra en esto, en hablar vagamente, en ver las cualidades del candidato y en ver los ideales. ¿Vale? Y bueno, me apuro. Esta es una lista del 2009 que yo saqué. Estoy haciendo, justamente ya bajé como a la parte un poco más quali. Y estos son los 43 planes vagos que aparecen en los spots del 2009. Y los que más se mencionan es canasta básica, seguridad, educación, salud y empleo. Salario justo. Energía, particularmente que baje la gasolina. Todo lo que va ahí es que baje la gasolina, que baje el gas, que baje la electricidad y el campo. Particularmente en este 2009, el PAN iba más a temas de seguridad y a temas de economía y un poco temas del empleo. El PRD iba más atacando estos 3 temas y lo que proponía con mayor frecuencia era la educación, la salud, el salario, el bajar los precios y el campo. El tema, el PAN nunca se metió en el campo. Las cualidades personales, 54 cualidades personales que todos los candidatos son generalmente obviamente los fui agrupando, pero son los 54 cualidades más frecuentes. ¿Por qué votan? ¿O por qué es lo que dicen los candidatos? Que son cercanos, que van a hacer equipo con nosotros, que no nos van a dejar, que van a volver a regresar. Lo otro que dicen es que son trabajadores. ¿Por qué? Porque existe el marco que se les queda a ellos de que toda la gente dice que son unos flojos, ¿no? Entonces está siempre, los diputados van y dicen que ellos sí van a trabajar, que son luchadores, que nos defienden, que son dignos representantes, que ellos sí conocen, no como los otros, que son defensores, que son empáticos, que son ciudadanos. Ese es el favorito de muchos candidatos, que son efectivamente ciudadanos, no son políticos, porque el político se asocia con corrupción, entonces todos los candidatos de elecciones intermedias quieren ser ciudadanos. La honestidad, que esto ya viene, o sea, creo que este es de las cualidades personales más frecuentes que hay. El compromiso y en el caso de las mujeres, pues el hecho de ser mujer. Sé que me queda poco tiempo, entonces ya casi termino. Un poco tocando el tema de hombres contra mujeres, vean cómo, bajando un poco aquí, haciendo un pequeño paréntesis, vean justamente cómo las mujeres y los hombres también tienen un comportamiento distinto en una elección intermedia. Por ejemplo, los hombres van más al ataque que las mujeres, ¿no? Las mujeres atacan menos. ¿Por qué? Porque creo que existe este marco que se le hace o que ellas mismas hacen en el sentido de que si atacan más, van a ser percibidas de una manera desfavorable. Creo que aquí, y solamente es una explicación que yo tengo por probar, es que tiene que ver mucho con la forma en cómo se le puede estigmatizar particularmente a la mujer en campaña. Pero vean,
Si desagregamos los géneros, vean cómo también el análisis de contenido nos ayuda a ver en el discurso que hay una división entre hombres y mujeres y que hay un comportamiento significativo y diferenciado entre ellos. Y lo otro es que ya cuando bajamos al tema de las mujeres, vean lo que les digo, y esto lo he visto también en elecciones a gobernador y en el mismo presidente, en los spots que tengo de presidente de la República. Los ganadores siempre se distinguen por ser más positivos que negativos. Y vean, las mujeres en campaña, las ganadoras son más positivas que negativas, ¿no? Esto nos habla que la gente realmente lo que espera escuchar es que los candidatos sean más positivos y más propositivos. Y cuando digo más propositivos, que propongan más, pero también que propongan de cosas más concretas. Los ideales, vean los ideales que lanzan para nosotros los diputados. Mejor futuro, vivir mejor, justicia, que ellos van a ser la voz del pueblo. Particularmente algo característico de esta elección intermedia es que los candidatos se asumen como que ellos van a ser la voz del pueblo o que ellos van a ser la personificación de nosotros en el Congreso. Un mejor México, la familia, desarrollo, progreso, ¿no? Entonces, esos son los 38 ideales que pude encontrar. Como colofón, vean justamente, este es el caso de México. Estos son cómo se comportan todos los candidatos en México con los 2.540 spots. Vean los planes futuros que tenemos, es decir, los planes concretos que se hacen en México. 1% del discurso de los candidatos va dirigido a hacer un plan concreto. Vean las metas vagas, vean las cualidades personales, y los ideales son los que se llevan un mayor porcentaje. Y vean en Estados Unidos, porque bueno, yo fui con el doctor William Benoit, tenemos el mismo método de codificación y justamente los datos, o la forma en cómo codificamos los datos es sobre la misma metodología. Y vean cómo efectivamente, y aquí también el discurso nos da mucha evidencia de cómo nos beneficia la reelección, cuando la gente dice, ay, es que la reelección deberían quitarlo, son unos corruptos. Bueno, pues este es un punto a favor de que se quede la reelección, porque vean, cuando hay un escenario con reelección, que son los candidatos titular, versus un candidato sin reelección, vean cómo la vaguedad disminuye, ¿no? La vaguedad se vuelve más, baja más, se vuelve más reducida y hay un poco más de concreción. Esto es de los diputados, elecciones a Casa de Representantes y Senadores, esta de Estados Unidos. Pero en la de presidente de la República, por ejemplo, presidente de Estados Unidos, se ve muy claramente cómo efectivamente ahí se ve cómo las metas generales cuando van a reelegirse, en este caso por Donald Trump, cómo las metas generales o los planes vagos disminuyen y cómo los planes futuros aumentan. ¿Por qué? Porque el candidato ya tiene mucha precisión de lo que va a hacer porque tiene la experiencia del cargo. Entonces, esto lo que le permite es ser más preciso y más concreto en lo que propone. Obviamente, y es lo que estaba diciendo, en las elecciones presidenciales es más evidente. Por ejemplo, vean el caso de Estados Unidos, aquí sí es más evidente. Como cuando hay experiencia, la vaguedad disminuye y aumenta la concreción de las propuestas. Pero vean también, ya sea que tomemos a los candidatos que van en un escenario sin reelección y con reelección, vean también cómo respecto de nosotros, los americanos prácticamente enuncian 10% más planes futuros, planes concretos que nosotros. Es una diferencia abismal, ¿no? Entonces, esto justamente también lo que nos va a estar diciendo el discurso es esto, que necesitamos reevaluar en México por qué estamos votando. Y bueno, esta sería un poco mi presentación. Yo quedo a su disposición para las preguntas y voy a dejar de compartir mi pantalla. Muchas gracias, Ulises, doctor Ulises Cruz. Ulises, bueno, porque somos generacionales, pero doctor Ulises, porque, bueno, nos ha compartido con magistralidad la construcción de los conocimientos resultados de su formación profesional y de posgrado en esta conferencia. De verdad que es muy interesante darnos cuenta que utilizando una metodología en parte cuantitativa, pero fundamentalmente cualitativa, es posible encontrar hallazgos importantes sobre el comportamiento
de los políticos en la búsqueda por acceder a espacios de autoridad, en el caso de los gobernadores y del presidente de la República, pero también en lo que respecta a los espacios de representación política y cómo en la competencia por el espacio de la representación política, son los diputados federales, los senadores, los diputados locales, pero particularmente el enfoque que ha planteado el doctor Ulises Cruz, se convierte en esas elecciones intermedias como el centro del debate, las acciones del Ejecutivo Federal, ¿no? Se convierte como en la llave del debate, como en la ruta del acceso a la discusión sobre los grandes temas públicos, ¿no? En ese sentido, bueno, se han formulado preguntas que me permitiré plantearle en un solo bloque para que pueda ir dando contestación en este siguiente tramo de la conferencia, que es para atender de manera puntual las preguntas realizadas por quienes hoy nos acompañan en este foro. La compañera Cristel Godoy plantea: ¿qué tanto afectará que un partido opositor haya ganado en Coahuila e Hidalgo? ¿Renacerá su popularidad o confianza en la ciudadanía? La compañera estudiante Melanie Andrea, del grupo 102, formula la siguiente pregunta, doctor Cruz. ¿Cree que si los ciudadanos tuvieran el conocimiento de esta información que usted nos comparte, seguirían votando porque promueven lo mismo? ¿Y cuál cree que debe ser el cambio de los partidos? Se refiere a las propuestas. El compañero Luis Enrique Domínguez, estudiante del grupo 102, comenta lo siguiente. Yo tengo una pregunta. ¿Se puede sancionar a un candidato por hacer promesas como las que dice que te voy a dar empleo, vas a tener mejor salud y así? ¿Hay un órgano encargado de sancionar al candidato o no? Y pregunta Samir Álvarez, del 101, ¿en qué porcentaje de efectividad el pueblo o el país tuvieron anteriores presidentes? Vuelvo a reformularla un poco, ¿no? ¿Qué porcentaje de efectividad o qué porcentaje de credibilidad tuvieron los presidentes anteriores en México? Luis Ángel Cervantes plantea: la frecuencia en la elección de determinada cualidad personal e ideal en los candidatos tiene injerencia en la percepción del votante cuando estas son resaltadas. Y finalmente, Pedro Hernández Cortés: ¿usted cree que es buena la estrategia de llenar de spots los medios de comunicación? Y tenemos una pregunta más. ¿Cómo se podría hacer un cambio en la ciudadanía para dejar ser tan emotivos y más críticos a la hora de votar? Esos son el conjunto de expresiones, de dudas. Tenemos otras dos, perdón, de Karen Becerra. Usted le pregunta, doctor Cruz, ¿usted por qué cree que no ha llegado a la presidencia alguna mujer? Hay otra más de Atsiri Ibares, del 102, de la licenciatura. ¿Usted cree que deberíamos enfocarnos más en los conocimientos y preparación de los candidatos y no en lo que prometen al momento de ir a votar? Tenemos una más, perdón, es que me están enviando en este momento también cómo van formulándose. Lucero Rivero: ¿considera usted que un candidato independiente no tiene posibilidades en este proceso intermedio? Hasta este momento son todas las preguntas. Quiero decirle que son muy interesantes todas estas preguntas y bueno, de antemano agradecerle el tiempo que nos regala en la formulación de las respuestas. Bueno, voy a intentar responder de manera muy concreta y sí lo voy a hacer, porque luego ya ve que los conferencistas decimos, pues voy a ser muy concreto y nos extendemos, pero voy a intentar ser muy preciso en la respuesta.
¿Qué tanto afecta que un partido opositor gane en Coahuila e Hidalgo? Si ha perdido la confianza. Bueno, yo creo que justamente los espacios dentro de un territorio se ganan y se pierden dependiendo del contexto. Y creo que habría que analizar muy puntualmente el caso de Coahuila e Hidalgo, pero hay que tener en cuenta una cosa. Las personas lo que quieren es que les solucionen sus problemas. Eso es lo que, o sea, la gente nos está preguntando, y creo que todos también pedían la parte de si una mujer puede ganar la presidencia, yo creo que sí. Creo que no estaría fácil, eso sí quiero dejar en claro. Creo que no le va a ser fácil, pero creo que abona mucho eso que estoy diciendo. La idea de que la gente lo que quiere es justamente que alguien le resuelva su problema, y no le importa si es hombre o mujer. Sin duda va a valorar mucho del discurso que llevan, lo que dicen, la propuesta, y seguramente también si es una candidata, le habrá de implicar como 2 rayitas más, porque también habría que ver la parte de los prejuicios dependiendo de los territorios, aunque creo que hoy hemos ido avanzando un poco más en este sentido. Pero bueno, haciendo una valoración de esto, yo creo que las personas lo que buscan es cómo me resuelven mi problema, cómo ese candidato no solo hace empatía conmigo, sino cómo efectivamente ese candidato tiene la mejor idea y la mejor propuesta para solucionarlo. El tema que también pasa es que le hemos cargado todo a los políticos, y también, y va la respuesta a la pregunta que me hacían sobre cultura política, y hemos dejado de lado a los ciudadanos. El tema es que el ciudadano debe empezar a tener también condiciones que le permitan evaluar mejor a los candidatos, ¿no? La idea es que nosotros solamente nos centramos en mejorar a los candidatos, pero no mejorar la cultura política de los ciudadanos. Si mejoramos los dos a la par, entonces obviamente tenemos algo muy significativo, porque entonces el candidato va a poder sopesar este tipo de información y se va a dar cuenta y va a exigir. El tema es que las campañas, el componente emocional es difícil de eliminar, porque generalmente estamos hablando que la gente le dedica poco tiempo y un candidato tiene también muy reducida la agenda para poder conectar. Y entre más complejo y más elaborado sea el discurso, y yo en algunos experimentos que yo he visto, entre más complejo y elaborado es más difícil para el ciudadano comprenderlo, porque necesita una mayor cantidad de información, no porque no tenga la capacidad, sino porque necesita una discusión amplia para poder entenderlo. Y eso le llevaría al candidato tiempo enorme para poder ir a hablar uno por uno. Por eso yo un poco lo decía, que lo que debemos justamente estar pugnando es que haya más debates, que la ciudadanía tenga más debates para tener un poco más de elementos para poder hacer esa valoración, ¿vale? Bueno, ahí contesté creo que 2 preguntas. Si los ciudadanos tuvieran el conocimiento, ¿serviría de algo? Creo que sí, pero creo que también nos falta mucho en este país. Si ustedes van a los resultados, bueno, al INEGI, y ven la parte de la alfabetización en este país, nosotros tenemos una alfabetización de 6º año de primaria, si no mal recuerdo. Entonces, de manera global. Entonces, es súper complejo justamente que nosotros, y también si nos vamos a condiciones de empleo, que la gente tenga el tiempo para poder meterse a estos temas. Entonces, para mí un punto central es que la educación, necesitamos mejorar la educación, y junto con la educación mejorar la cultura política, para que entonces el ciudadano empiece a hacer estas valoraciones. Vean, por ejemplo, en Estados Unidos, el principal tema en Estados Unidos que se discute son temas de política. México es la parte inversa. En Estados Unidos la relación es 60, 50 temas, no, 60 temas de política, 40 temas relacionados con la imagen del candidato. Y cuando ya va por reelección, todavía aumenta un poco más. Entonces, justamente, y aquí quiero meter el tema, necesitamos sistemas de reelección para que también los candidatos puedan tener la oportunidad de hacer esa profesionalización y puedan ser más efectivos a la hora de tener soluciones. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Cada 3 años va entrando un candidato que tiene por primera vez el cargo. Vamos al presidente municipal.
en lo que ese candidato entiende cómo funciona el aparato gubernamental, más o menos le va a llevar 1 año y medio. Termina el año y medio y llegando a diciembre del siguiente año ya debe estar pensando en cómo cierra su ejercicio de gobierno porque ya se le fue el trienio. Eso es un problema que debemos resolver y creo que la reelección lo responde bien. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues justamente crear más información como esta, aterrizarla a las personas, pero también construir más ciudadanía que pueda atesorar y que vea las bondades de un sistema de reelección, porque el tema es que la gente no ve esas bondades. Y ya con esto voy a apurarme a terminar. Me gustaría haber podido responder todo, pero dice, las cualidades tienen un efecto sobre el votante. Esto solamente es un análisis de contenido. El siguiente punto de los análisis tendría que ver medir los efectos, pero en ciencia avanzamos más poco de lo que queremos y ahí no me dejarán mentir. Y justamente por eso no deben desaparecer los fideicomisos, porque realmente no crea que uno construye ciencia pues, de un día para otro, de una semana para otra. Por eso no deben desaparecer. ¿Qué sí deben mejorar? Los sistemas de fiscalización. Eso sí creo que deben mejorar, y aquí lo digo puntualmente. Tal vez esos fideicomisos se construyen por un objeto. Si eso para que se construyeron alguien los usó para un bien propio, bueno, pues se le debe someter a un juicio y que pague por esa malversación de ese fondo. Pero el fondo por sí mismo no es malo, ¿me entienden? Malo es el manejo que se hace de ellos y para eso se supone que tenemos instituciones. Entonces, bueno, lo que habría que ver ahí como una agenda de investigación, porque también me escuchan varios alumnos, lo que justamente le falta a este país es medición de efectos. En México no hay medición de efectos en el discurso. No hay. O sea, el único, y eso me estoy preparando para hacerlo, hay poquititos. O sea, los que miden efectos del discurso son como 2 personas en el país, ¿no? Y yo me quiero incorporar ahí porque no hay, es un campo que está ahí, no sabemos qué sucede. Sí lo hay hacia afuera, en Estados Unidos y en otros contextos sí los hay, pero en México no, es algo que tenemos todavía pendiente. No sé si tenemos tiempo para que yo responda a otra o si lo detenemos aquí. Yo estoy a lo que ustedes dicen. Muchas gracias, doctor Ulises. Pues sí, hay todavía un número importante de preguntas. Creo que en razón de esta demanda de conocimientos, valdría la pena formularlas. Estamos sobre el tiempo, pero creo que vale mucho la pena estas dudas poderlas aclarar. Ok. ¿Qué podrían cambiar los partidos para ser más propositivos o en las propuestas? Pues justamente, miren, lo que nos falta mucho en México es que hemos banalizado la representatividad. ¿En qué sentido? Creemos que cualquiera puede ser candidato. Y sí, todos tenemos derecho, pero necesitamos precondiciones para poder ejercer ese derecho. ¿A qué me refiero? Ciertamente el tener una instrucción, voy a hablar una licenciatura, lo voy a dejar de señor, pero una instrucción como a nivel licenciatura, obviamente sirve mucho, porque le va a poder permitir al candidato hacer cuestiones un tanto más complejas, le va a poder permitir tomar ciertas decisiones y le va a ayudar. No lo es todo, ciertamente no lo es todo, pero se necesita que formemos funcionarios públicos que antes de que accedan a un cargo, por lo menos tengan una noción al cargo por el que compiten. Si ustedes vieron todas las promesas que hicieron los diputados, hay promesas que ellos nunca van a poder cumplir porque no está dentro de su área de competencia. Y el ciudadano aún así vota. Y entonces lo que necesitamos son precondiciones para el ejercicio de este derecho. No que se limite, pero sí precondiciones. Porque aún de una persona que no pudiera tener la instrucción y el pueblo decide que esa persona debe ser la que lo represente, lo que necesitaríamos es un colegio de profesionales que pudiera estar con él para poder orientarlos de una manera institucional. El tema es que en este país todo lo que se construye de repente se malversa, pero tener un colegio que trate sobre el mérito en la administración pública nos ayudaría, les daría oportunidad a gente que me está escuchando como estudiantes de poder acceder al servicio público y que no tenga que ser el nepotismo o el amiguismo, ¿no? Lo que lo ponga ahí, sino decir, a ver, hay un servicio civil de carrera que me permite incorporarme y valorar lo que estudié.
Y voy a poder ascender ahí, me voy a poder ubicar dentro del organigrama, sea a nivel federal o local, dependiendo del mérito. Y entonces eso lo que le va a dar estabilidad, porque no va a ser lo que pasa cada 3 años en los municipios, y es el mejor ejemplo. Pasan los primeros 3 años y entra gente nueva, y le pasa lo mismo que al presidente. Esa gente nueva le lleva 1 año y medio tomar esa experiencia, llega 2, llega al tercer año, y después la gente nueva se va. Y es conocimiento desperdiciado y es recurso desperdiciado, porque realmente a nosotros nos cuesta mucho trabajo y también en nuestro bolsillo poder formar a ese funcionario. Entonces, si nosotros podemos hacer esto, si podemos generar estas precondiciones y lo podemos hacer en un marco legal, entonces justamente van a poder o debería tener un impacto en la orientación de las propuestas y van a ser más concretos. ¿Va a superar a la vaguedad? No, porque lo que se ha encontrado en la teoría es justamente que la vaguedad lo que permite es una mayor amplitud discursiva, porque como por ejemplo el presidente es ejemplo de eso. Vamos a acabar con la corrupción porque cuando acabemos con los contratos ilícitos en salud, vamos a poder tenerlo. Vamos a poder tener educación porque cuando ya no haya moches en los sindicatos, vamos a poder tener educación. Entonces, te permite un rango de amplitud en donde vas y vienes y va a haber mayor seguridad porque cuando barramos las escaleras de arriba para abajo, vamos a tener recursos para que haya más seguridad. Entonces, el tema, y también eso es verdad, el tema es que los planes vagos al candidato, lo que le permite es esto que les estoy diciendo, una amplitud discursiva. Cuando es demasiado concreto y si el candidato no está preparado, por eso decía de las precondiciones, pasa lo que le pasó a Naya, que decía, vamos a tener un ingreso universal, y entonces no sé, no recuerdo si era de 3,000 pesos, no recuerdo bien la cifra, pero era de 3,000. Vamos a tener un ingreso universal de 3,000 pesos, era un plan concreto. Y entonces empezó a decir, ¿y de dónde va a salir ese dinero? Y eso ya funcionó en otros lados y nunca pegó. O sea, Naya, y ustedes pueden verlo en el primer mes, o en el primer mes de campaña, abandonó la estrategia y lo dejó ahí. ¿Por qué? Porque también son propuestas, y quien me ve ahí, estado en campaña, son propuestas que se hacen 5 días antes de la campaña, ¿me entienden? Un mes antes de la campaña. No tenemos política pública antes porque nadie le quiere invertir y porque no hay dinero suficiente como para poder diseñar una política pública que llegues y digas, claro, tengo todas las aristas cubiertas, sé que se va a hacer. No lo hay, porque ahí quien está, nadie lo hace. O sea, ahí pregúntenle a alguien que está en campaña y van a ver cómo un día antes están, o de ir al registro, están haciendo ahí las propuestas, literal en el escritorio, y va siendo más complicado conforme va incrementando el nivel. O sea, el presidente municipal, que créanme que se los va a hacer en diciembre para estar listo para enero. Entonces, ese es el tema. ¿Qué porcentaje? ¿Hay un órgano que sancione a los candidatos? Pues no tenemos un órgano que sancione la demagogia. Ciertamente los discursos tienen altas dosis de demagogia y no lo hay. O sea, de hecho, yo más que la sanción, yo diría que institucionalmente deberíamos justamente de estar midiendo la demagogia en el discurso. ¿Qué tan demagógicos son los discursos de cada actor? ¿No? Para darle como una credibilidad. Y si quiere postularse a un siguiente encuentro, pues medirlo y ver qué tal, y confrontar lo que hizo en ese cargo, lo que prometió versus lo que hizo, para que el votante tenga también estos parámetros, pero hoy no lo hay, no sistematizamos nada de eso, no sabemos el presidente municipal que salió, qué tanto no cumplió. Todo eso es muy laxo en el sentido que es que nunca hace nada, pero bueno, eso es de los políticos, ese marco que tenemos de que nunca hacen nada, pues eso está en nosotros, y lo que deberíamos hacer como institución es justamente medir esa demagogia, porque eso también me serviría mucho para tomar decisiones de los votantes. Debemos cuidar entonces, los candidatos independientes desaparecieron. Si un candidato independiente tiene posibilidades de elecciones intermedias, yo creo que sí. Creo que hay que aplicar lo que dice algunas estrategias como que ahorita se han estado jugando, y que alguna vez le escuché a un amigo, tengo amigos de todos los partidos, un amigo morenista que dice que el presidente hay que ganar esta elección con sudor, saliva y suela.
Creo que eso aplica para todos los candidatos, porque hoy la gente demanda más cercanía, pero creo que sí la puede ganar, solamente que debe entender el juego, o sea, debe entender de qué se trata la elección. Y lo otro es que a la gente le gusta la gente genuina. Hoy en día en las redes sociales ustedes vean los videos que tienen más likes, ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto el cholo de Oscar, que iba tomando su bebida, su Ocean Spray, que se llamaba. O sea, a la gente le gustan los comportamientos genuinos, o sea, realmente genuinos. La gente los valora, los atesora, es la parte de la emocional que le gusta que conecte, y también le gusta escuchar que hay alguien que sabe cómo resolver. Ustedes mismos, porque esto también baja a lo micro. O sea, ustedes mismos, si le hablan a un fontanero y el fontanero le empieza a decir como que medio sabe, pues no lo van a contratar. Pero si el fontanero, aparte de que le dice, mire, se lo voy a solucionar, pero no solo se lo voy a solucionar, o sea, también le voy a poner esto con lo que nunca se le va a descomponer. O sea, eso es lo que nos gusta, la actitud, la fuerza, el ser propositivos, el ser resolutivos. Pero yo pienso que así sí tiene chance un candidato, no, un independiente. El tema es que también se necesitan recursos para hacer campaña. Y es ahí donde los independientes les es complicado también. Se necesitan recursos y estructura. Justamente lo que tienen los partidos es que tienen esa estructura para movilizar el voto. A un independiente le es súper complicado, porque necesita desapegarse de su actividad, lo que haga, durante 6 meses para poder hacerlo, y muchos no necesitan de tiempo completo. Eso lo hace complejo, se ve complicado, pero si tiene las condiciones, creo que sí, y creo que con eso terminé casi todas las preguntas. Muchas gracias, doctor Ulises Cruz. Se encuentra en nuestra sala ya aquí con nosotros el doctor Antonio Adame, que es el director de nuestro instituto. Yo quisiera entregarle el uso del micrófono al director, quien, aparte de saludar al doctor Ulises Cruz, pues seguramente enviará un mensaje a la comunidad a la comunidad altamiranista y universitaria que en este momento se encuentra conectada en el live de esta conferencia magistral. Adelante, doctor Adame. Muchísimas gracias, maestro Valfred Giovanni Manrique Pastor. Agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí en este encuentro a distancia, pero con el grato momento de encontrarnos nuevamente con el doctor Ulises Cruz Valencia, a quien le agradezco de manera puntual pues la atención a la convocatoria que hicimos para poder participar en esta serie de conferencias que está convocando el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la Universidad Autónoma de Guerrero. Sé que ha sido una actividad, una conferencia muy enriquecedora. Es un tema que nos interesa muchísimo desde la ciencia política, desde el estudio de las políticas públicas, tu especialidad, atender justamente la agenda que se está manejando en este contexto de el escenario previo al proceso electoral que ya está en marcha desde la organización del proceso electoral, desde las actividades de los organismos electorales, y ya están también los actores políticos moviéndose en redes, moviéndose en los medios de comunicación, estableciendo esto que son los temas de la agenda en el asunto electoral, y que es importante siempre, por lo menos la aspiración, que estos temas de la agenda política estén relacionados completamente con el sentir, la expresión, las valoraciones de la ciudadanía de nuestro país. Es importante estos encuentros porque nos permiten justamente convocarnos a la reflexión. Estos procesos electorales son la oportunidad no solamente de renovar representación, de integrar gobiernos, sino también de insertar temas en la agenda política y sobre todo también poder reflexionar sobre diferentes temas que se han atendido, pero que tal vez necesitan un tratamiento distinto, desde una estrategia, como se establece justamente el diseño, la construcción de políticas públicas en atención a problemas sociales. Yo agradezco muchísimo, doctor Ulises, la gentileza de poder estar con nosotros. Te estás conectando seguramente desde tu universidad, desde la Universidad Iberoamericana. Agradezco muchísimo a toda la población estudiantil, a la comunidad universitaria del IEPA-IMA y también de otras universidades que han seguido esta transmisión. Sé que
seguiremos convocando a más actividades. Este forma parte de una serie de conferencias que nos convocan a reflexionar sobre los asuntos públicos y el proceso electoral, un asunto coyuntural que debemos de atenderlo desde la universidad, desde la academia y desde los diferentes esfuerzos de investigación que se realizan en nuestro país, como es el caso de esta propuesta académica del doctor Ulises Cruz Valencia. Agradezco nuevamente, Ulises, y bueno... Gracias, Marco, gracias. Un gusto haber estado con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Ulises. Giovanni. Pues saludos cordiales a todas y todos. Fuerte abrazo. Doctor Cruz. Cuídense, que estén bien. Hasta luego.